Bueno, seguimos con problemas de teoremas. Ahora vamos a ver el teorema de desplazamiento de corriente. A ver, tenemos esta red donde tiene 4 terminales, 2 abiertos, y entre 1 y 4 está la fuente de corriente IA. Bueno, esta red es equivalente a esta si la ponemos en esta forma, donde los terminales 2 y 3 los conectamos aquí, y como la corriente que entra es igual a la corriente que sale, en cada uno de estos dos nodos, la corriente que debería ir por el terminal 2 y 3 debería ser 0, por tanto es equivalente a esta. Y si tenemos 3 fuentes de corrientes iguales IA, eso es equivalente a una fuente de corriente IA. A ver, vamos a ver un problema con ese teorema. Nos dicen: para el circuito encuentre la corriente de cortocircuito, aquí a la izquierda, usando el teorema de desplazamiento de corriente, reemplazando la fuente de 5 amperios más a la derecha en una cadena de 4 fuentes de 5 amperios. Bueno, aquí hacemos lo mismo. Fíjense que este punto está conectado a esto. Esto es un corto igual aquí. Te unimos los puntos acá y le colocamos una fuente de 5 amperios. Le colocamos la fuente de 5 amperios. Y por tanto, nos quedaría que en cada uno de estos nodos entra 5 amperios y salen 5 amperios. Por tanto, la corriente es 0. Así que podemos abrir estos puntos, dejar solo la fuente de corriente y las resistencias. Luego que tenemos aquí la corriente de cortocircuito entre estos dos puntos, que hay un corto, que sería entre este punto y por tanto las resistencias en serie están en corto, así que esta corriente tiene que ser 0. Y así, si esta corriente es 0, tenemos que en este nodo de cortocircuito tenemos 5 entrando, es igual a 2 más I de cortocircuito, y de aquí sacamos que la corriente de cortocircuito tiene que ser 3 amperios. Podemos verificarlo si trabajamos con esto. Sabemos que estas corrientes son 0. Luego, la corriente que entra a estas dos ramas, en este punto, en este nodo, se puede agrupar como 2 más la corriente de cortocircuito. Esa sería la corriente I, que sería la corriente de la malla. Entonces, esta corriente que entra por acá sale por este nodo, así que esta corriente también es I. Y vemos que si entra I y sale 5, esta corriente tiene que ser I menos 5. Si acá hay 0, esta corriente tiene que ser I menos 5, I menos 5, I menos 5. Si hacemos la malla de I, de la resistencia, sabemos que la corriente que es I menos 5 por las resistencias debería ser 0, porque aquí hay un corto. De aquí despejamos I y nos da 5 y la colocamos aquí en la ecuación 13. Efectivamente nos da que la corriente de cortocircuito tiene que ser 3 amperios. Vamos a ver otra aplicación, otro problema. Encuentre la ganancia de voltaje de salida entre voltaje de entrada Vs debido a la presencia de la fuente de corriente controlada por voltaje a través de A y B. Normalmente uno escribiría las ecuaciones simultáneas, sin embargo, usando el teorema de E-shift, podemos obtener los voltajes y corrientes sin escribirla. A ver, ¿qué hacemos? Primero partimos de aquí, entre A y B, la fuente de voltaje controlada por corriente, donde aquí sería V1, y esto sería 0,01 V1. Esto es equivalente a esto, lo cual lo podemos ver aquí. Esto lo podemos dividir en dos fuentes iguales, que es equivalente a una sola, dos fuentes de corriente. Luego hacemos un corto entre este punto y este punto. ¿Por qué? Porque si entra esta corriente y sale la misma corriente por aquí, la corriente es 0, así que podemos usar unirlos mediante un corto. Y luego esto lo separamos en dos, este lado y este lado estarían unidos aquí. Esto sería el mismo nodo C. Y esto sería esta situación de acá. Y luego esto es equivalente a una resistencia de 100 ohmios, este lado. Porque si tenemos V1 y aquí tenemos la fuente de corriente V1 entre 100, eso equivale a una resistencia de 100. Porque si esto es V1, la corriente siempre va a ser V1 entre 100. Entonces lo podemos separar
reemplazar por una resistencia de 100. Entonces aquí el circuito nos quedaría la entrada. Estos están en calle, esto no, así que esto es 0,01, esto es 0,9, B1, esto de 100 sería 0,1, este sería el voltaje B1 y tenemos este lado. Luego el voltaje de salida lo podemos hallar por va a ser esta corriente por esta resistencia en paralelo con esta, 20 en paralelo con 5, nos queda 0,04 B1. Recuerden que estas dos están en miles, así que sería esto por 1000 o voltaje de salida 40 B1. Luego de este lado tendríamos 0,9 en paralelo con 0,1, nos daría 0,09 o 90 ohmios. Este voltaje sigue siendo B1 y B1 se puede hallar por el divisor de voltaje entre esta resistencia y esta otra, es decir, Bs por 90 entre 90 más 10. Nos daría 0,9 Bs y de aquí voltaje de salida va a ser entre 40 por esto o voltaje de salida entre la entrada 36. Bueno, ahora vamos a ver otro tema que se llama circuitos duales o redes duales. A ver, tenemos aquí dos circuitos, un circuito en serie resistivo, 2 ohmios, 4 ohmios en serie con Bs y uno en paralelo donde esta resistencia es el inverso de esta, un medio, y esta sería un cuarto. Esto sería B1, B2, corriente I. Esta se llama la red N, esta se llama la red dual o N asterisco, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Esta sería la corriente I1 asterisco, I2 asterisco, B1 asterisco, B2 asterisco. Este sería el voltaje de aquí a aquí, que lo llamamos B asterisco, y esta sería la corriente I asterisco. Y la fuente de voltaje Bs ha sido reemplazada por una fuente de corriente IS asterisco. Si ustedes hacen las ecuaciones usando la ley de voltaje de Kirchhoff para N y la ley de corriente de Kirchhoff para N asteriscos, esto N se refiere a la referencia al neutro, ¿no? Vemos que Bs tiene que ser B1 más B2, que I1 es igual a I, I2 también es igual a I, que B1 va a ser 2 por I, B2 va a ser 4 por I. Si hacemos aquí la ley de corriente de Kirchhoff nos va a dar I asterisco es igual a I1 más I2. B1 va a ser I1 asterisco, B1 va a ser igual a este voltaje B, B2 asterisco va a ser este voltaje B asterisco, I1 asterisco va a ser igual a B1 asterisco entre la resistencia que es un medio, es decir, 2B1 asterisco, e I2 asterisco va a ser igual, en este caso sería B2 asterisco por 4 o entre un cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Si comparamos estas dos ecuaciones vemos que tienen la misma forma, donde Bs se ha reemplazado por I asterisco, que sería IS, es decir, la fuente, si hacemos esta fuente de voltaje, la reemplazamos por una fuente de corriente, IS de igual valor que esta, tenemos el equivalente. Fíjense que Bs es igual a B1 más B2, y aquí aparecen las corrientes I asterisco igual a I1 más I2. Eso quiere decir que I1 se reemplazaría por B1 y 2 asterisco por B2. Luego vemos que I1 es igual a I y aquí tenemos B1 asterisco igual a B, I2 es igual a I, B2 asterisco igual a B asterisco, B1 es igual a 2I y 1 asterisco es igual a 2B1. Fíjense que son equivalentes, tienen la misma forma, solo que reemplazamos B1 por I1 asterisco e I por B1 asterisco. Aquí vemos el reemplazo, I asterisco lo reemplazamos por Bs, B asterisco por I, B1 asterisco por I1, B2 asterisco por I2, B1 por I1 asterisco y B2 por I2 asterisco. Este símbolo con las dos flechas indica que son equivalentes.
o duales. Digamos, este es el fundamento de las redes duales. Luego el procedimiento para la construcción de la red dual N asterisco de un circuito plano N. Lo importante es que el circuito N sea plano. Fíjense que aquí reemplazamos la resistencia 2 por su equivalente de 1/2. De un medio, es decir, la inversa, 1/2 de un ohmio o equivalentemente a 2S. Es decir, la resistencia la vamos a reemplazar por las conductancias. Luego las capacitancias por las inductancias. La fuente de corriente controlada por voltaje se reemplazan por fuente de voltaje controlada por corriente. Fuente de voltaje controlada por corriente por fuente de corriente controlada por voltaje. Y así con las demás fuentes. Fuente de corriente controlada por corriente hay que reemplazar por la fuente de voltaje controlada por voltaje. Es decir, se reemplaza el voltaje por la corriente y la corriente por el voltaje. Los circuitos abiertos se reemplazan por circuitos cerrados, la fuente de voltaje independiente se reemplaza por una fuente de corriente independiente y los elementos conectados en serie, como en estos dos casos, se reemplazan por elementos conectados en paralelo. Todo esto es intuitivo, porque la demostración formal, digamos, eso implica un nivel mayor que se vería en un curso de máster o de doctorado. Y por tanto se ve como un procedimiento, un algoritmo que hay que aplicar para hallar las redes duales. Luego, ¿qué otro procedimiento tenemos? Procedimiento para circuitos no serie paralela. Claro, aquí está en serie o en paralelo. Entonces, mucho más sencillo, pero ¿qué pasa cuando el circuito no es en serie o en paralelo? Con fuentes dependientes. Bueno, cuando es más complicado, tenemos que usar un método gráfico o la gráfica del circuito, que ya la habíamos visto en los vídeos, en los primeros vídeos sobre los árboles, la gráfica de un circuito, los árboles, las ramas de árboles, etc., ¿no? Luego la flecha de cada rama indica la polaridad o la dirección de referencia del voltaje o corriente. Ahora lo vamos a ver con ejemplos porque para que se entienda mejor. La flecha indica la caída de voltaje de más a menos o la flecha indica la dirección de la... Oh no, aquí me equivoqué. Indica la dirección de la corriente. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Aquí. Vamos a ver este caso. Imagínense que tenemos aquí la gráfica de la red N. Recuerden, tenemos cada uno de los nodos. Entre cada nodo hay un elemento o un grupo de elementos, en serie o en paralelo. Y tenemos las flechas de la rama de cada una de esta gráfica. En este caso, ¿cuál es el procedimiento? Por ejemplo, si trabajamos, nos habíamos dicho de que las flechas indican la caída de voltaje de más a menos, el sentido de la caída de voltaje de más a menos. Si aplicamos aquí la ecuación de malla, en esta malla, que lo componen la rama 1, 2 y 3, nos daría, si nos movemos en este sentido, en el sentido del reloj, nos daría B2 positivo más B3 positivo. Esto, cuando nos movemos en este sentido, aquí iría la flecha en sentido contrario al movimiento y entonces B1 quedaría negativo. Entonces la ecuación de malla de esta malla nos diría menos B1 más B2 más B3 igual a 0. ¿Cuál sería su equivalente en corrientes? El equivalente en corriente sería menos I1 asterisco más I2 asterisco más I3 asterisco es igual a 0 en la gráfica dual N asterisco. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en cada una de las regiones que lo conforman una malla, en este caso esta, se coloca dentro de la región un nodo, en este caso yo lo llamo el nodo 1, y las corrientes entonces tienen que reflejar estos signos.
por ejemplo, y 12 y 3 positiva, en este caso lo pusimos saliendo y vamos a ver por qué, y 1 como es negativa iría entrando. Entonces, ¿qué se hace? Colocamos un nodo dentro de la malla y uno fuera de la malla. Es decir, dentro de cada una de estas mallas, esta y esta, vamos a colocar un nodo. En este caso, esta malla tendría este nodo, luego esta otra malla, que sería esta, tendría este nodo dentro, y luego tendríamos esta otra malla, tendríamos el tercer nodo. Luego, si la flecha de la rama n va en sentido del reloj, cuando nos movemos alrededor del nodo en n', es decir, cuando nos movemos, este sería el nodo en n' o el nodo en la gráfica de dual. Cuando nos movemos en el sentido del reloj, si la flecha de la rama n va en sentido del movimiento de las agujas del reloj, en este sentido, por ejemplo 2 y 3, la corriente de n sale del circuito, por eso pusimos la corriente del circuito dual 2 y 3 saliendo, mientras que esta que iría en sentido contrario, ponemos la corriente 1, en este caso, entrando. Y se pone el nodo y se pone unas ramas saliendo que intersectan a esta rama 2 para que esté asociada a la corriente 2 asterisco, a la rama 3, la corriente 3 asterisco, y a la rama 1 sería la corriente 1 asterisco. A ver si hacemos esto mismo con las ramas 2, 4 y 6. Tenemos dentro, ponemos el nodo 2, nos movemos en el sentido del reloj, 6 va en el sentido del reloj, por tanto, y 6 sale. 4 va en sentido contrario, así que 4 va entrando y 2 iría en sentido contrario al movimiento en el sentido del reloj y por tanto la corriente 2 entra. Hacemos lo mismo aquí con la malla 3, 4 y 5. Tenemos las corrientes, nos movemos, ponemos el nodo dentro, nos movemos en el sentido del reloj. 4 va en el sentido del reloj, por tanto sale. 5 también, por tanto 5 sale. Y 3 iría en sentido contrario, por tanto 3 entra. Y luego, ¿qué se hace? Y luego tenemos un cuarto, siempre hace falta un nodo exterior a las mallas, en este caso sería el nodo 4. Tenemos los 3 nodos, tenemos el 1, el 2 y el 3 y uno exterior 4. Fíjense que unimos los nodos, unimos el nodo 1 con el 2, con el 3 y el 3 con el 1. Fíjense que la corriente coincide, ¿no? Esta corriente iría 2 entrando acá, que sería también esta de aquí. Va entrando al nodo 2 y saliendo del nodo 1. Va entrando del nodo 2 y saliendo del nodo 1. Esta, entre 2 y 3, la 4, la corriente 4 va entrando al nodo 2 y la 4 va saliendo del nodo 3. Igual aquí entre 1 y 3, la corriente 3 va saliendo del nodo 1, y va entrando al nodo 3, va entrando al nodo 3. Y luego estas corrientes, siempre quedan algunas corrientes que no están unidas, por ejemplo, esta, la corriente 1, esta corriente 1, aquí tenemos las 2, 3 y 4, pero la corriente 1 entra al nodo 1, y le vamos a poner saliendo del nodo externo 4. Hacemos lo mismo con esta corriente 5. La corriente 5 sale del nodo 3 y va a entrar al nodo 4. Y aquí tendríamos la corriente, esta corriente entre 2 y el nodo 4 sería la corriente 6, que va saliendo del nodo 2 y va entrando aquí al nodo 4, que sería la corriente 6.
Bueno, ese es el procedimiento. Si quieren ver más detalle, pueden ver el libro de Carlo. Ahí le explican, está bien explicado. Vamos a ver una aplicación. En este caso nos dicen que tenemos el circuito oscilador de Colpitts, el cual es un circuito lineal N que contiene una fuente de voltaje controlada por voltaje. A construye el circuito dual N asterisco. Como es un oscilador de Colpitts, a ver, un circuito lineal sencillo, de esta forma. Fíjense que no hay fuente externa. Este circuito, si se diseña de esta forma, este sería el modelo lineal de circuito. Esto se logra con un transistor o con un par de transistores, con dos capacitores y una inductancia. Si uno analiza esto con, en este caso sería un circuito de tercer orden, y lo analiza, le va a dar que el circuito puede oscilar. De hecho, el oscilador de Colpitts se diseña para que oscile, para que la respuesta natural sea del tipo senoidal, es decir, genere una forma de onda senoidal en todas las variables de la red porque es su respuesta natural. Fíjense que no tiene entrada. Ahora, ¿cómo genera esa respuesta? Eso se van a ver más adelante, básicamente por el ruido que hay alrededor del circuito, el ruido eléctrico. Ese ruido eléctrico siempre va a inducir en los capacitores voltaje, en los inductores unas corrientes, y esas voltajes y esas corrientes funcionan como condiciones iniciales, y esas condiciones iniciales hacen que el circuito tenga una respuesta. De hecho, este es el modelo de AC. Esto realmente en la práctica está alimentado por una fuente de voltaje continua, que es lo que le da la energía para que mantenga la oscilación. Entonces, cada uno de los voltajes y corrientes, como es la respuesta natural del circuito, va a oscilar senoidalmente. A ver, ustedes nos piden primero el modelo dual de este circuito. Lo primero que hacemos en la gráfica del circuito, tenemos estos nodos. Tenemos la rama 2, la rama 4. Aquí tenemos un nodo, otro nodo y este. Este le llamamos la rama 6, la rama 5, este es la rama 1 y este le llamamos la rama 3. Las corrientes, la forma de las flechas. Este voltaje, como es V4 y la caída de voltaje va en este sentido, ponemos la flecha bajando para que refleje la caída de voltaje más o menos V4. Esta la podemos poner en como queramos, hacia abajo, igual a esta. R5 igual lo ponemos saliendo. Aquí fíjense que la caída de voltaje es entre este punto y este punto. Aquí hay un error, ¿no? 6 va en esta dirección, porque la caída de voltaje va de más a menos en esta dirección. Entonces, hay que borrar esto. Esta sería la gráfica de N. Ahora vamos a hacer el procedimiento. En cada una de estas mallas, que tenemos 3 mallas, vamos a colocar un nodo. Aquí tenemos el nodo. Primero colocamos un nodo externo, sería el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Aplicamos la regla del procedimiento. Nos movemos en el sentido del reloj. Y como esta va en este sentido, tendríamos, este sería 4 y este sería 2. Fíjense que tenemos en el sentido del reloj, alrededor de este nodo, 4 va en el sentido del reloj, por tanto 4 sale, y 2 iría en el sentido contrario, 2 entra. Esto hacemos lo mismo, nos movemos en el sentido del reloj, 3 va en el sentido del reloj, 3 sale, 5 iría en este sentido, y por tanto en sentido contrario hace que 5 entra, 6 iría en sentido contrario, 6 entra, y 4 iría en sentido contrario, 4 entra. Hacemos lo mismo aquí. Aquí tenemos 5 van en el mismo sentido, 5 sale, luego esta iría así, 1. 1 iría en el mismo sentido, 1 sale, y 6 iría en el mismo sentido, 6 sale.
Y entonces nos queda la gráfica de n asterisco. De esta forma tenemos el nodo 2, 3, 4 y el nodo 1. Fíjense que tendríamos en el nodo 2, 4 saliendo, 2 entrando, 4 saliendo. Luego tendríamos aquí en el nodo 1, tendríamos, bueno, luego el nodo 3 tendríamos 4 entrando, 3 saliendo, 5 entrando, 6 entrando. Vale. Aquí esto, a ver, tendríamos 5, iría entre 4 y 3, sale de 4, entra en 3, está bien. 6 sale de 4, bueno, aquí 6 también tengo error. 6 sale. Aquí tendríamos en el nodo 1, perdón, el nodo 4, entonces 6 saliendo, 5 saliendo y 1 saliendo. Y luego el nodo 2 tendríamos 4 saliendo y 2 entrando al nodo 2. Esta también iría en sentido contrario. Entonces tendríamos la gráfica n. Vamos a aplicar, aparte de esta, la gráfica que ya obtuvimos aquí. Bueno, tenemos el nodo 1. Fíjense que aquí tenemos el 6 y el 5 van acá. Y el 1, esta corriente que sale del nodo 4, como no tiene dónde llegar, debería llegar al nodo externo 1. Entonces por eso pusimos el 1 llegando al nodo externo 1. Igual aquí, el 4 va aquí al 3. Del nodo 2 al 3 va la corriente 4, así. Y la corriente 2 va entrando al nodo 2, entonces va saliendo del nodo 1. Por eso que siempre hay que poner un nodo externo, para que cierre el circuito. Y luego esto lo llevamos reemplazamos los elementos. Tenemos aquí el nodo 1, lo ponemos en esta forma. Luego ponemos el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. El nodo 4 que sería aquí. Luego tenemos entre el nodo 2 y 1, tenemos el elemento 2. Ahora el elemento 2 aquí era el capacitor se va a reemplazar por un inductor que lo llamamos L2 asterisco. Entonces aquí quedaría un inductor. Luego entre 2 y 3, teníamos una conductancia G4. Esa conductancia G4 se transforma en una resistencia R4, que en este caso también indica que tiende a 0. Eso quedaría entre el nodo 2 y el nodo 3. Luego entre el nodo 3 y el nodo 1 sería la 3, que sería aquí. La 3 sería esta de aquí. Era un inductor L3 y por tanto este inductor L3 ahora se reemplaza por la capacitancia C3 asterisco. Luego entre el nodo 3 y 4 tenemos el 6, que sería esta rama, que era la fuente de voltaje controlada por voltaje. Ahora lo vamos a reemplazar por una fuente de corriente controlada por corriente, donde V4 se reemplaza por I4 asterisco y μ6 por un beta 6 asterisco. Y luego tenemos aquí entre el nodo 4, tendríamos entre
tendríamos 1, el capacitor C1 sería aquí, que iba en este caso entre este punto y este punto, pero el 1 aquí va entre el 4 y el 1. Esto es el 4. Entonces entre el 4 y el 1 sería el equivalente de este capacitor C1, se lo llamamos L1 asterisco. Y R5 iría entre este punto, sería el 5, y ahora el 5 va entre el 4 y el 3. Entre el 4 y el 3 iría un resistor. Como aquí era R5, ahora es G5 asterisco, es decir, la resistencia invertida. Entonces nos quedaría la gráfica de N asterisco. Bueno, aquí hicimos los cambios C2 por L2 asterisco, C1 por L1 asterisco, B4 por I4 asterisco, G4 por R4 asterisco y así sucesivamente, ¿no? Esto después lo vamos a ver con un problema, se va a entender mejor. Entonces, bueno, yo creo que lo dejamos hasta aquí y después seguimos con la parte B. Entonces aquí tenemos el equivalente, el circuito dual equivalente en asterisco. Luego la parte B nos decían que un análisis del circuito N muestra que si μ6 que es igual a C2 entre C1, si μ6 es igual a C2 entre C1, entonces el circuito tendrá una respuesta sinoidal incluso sin una entrada externa aplicada. Como ya le expliqué, use la dualidad para establecer un resultado similar para el circuito dual N asterisco. Bueno, entonces después tenemos que hacer la parte B, o siquiera la hacemos una vez. A ver, esto que tenemos μ6 es igual a C2 entre C1, entonces la forma de onda se sabe que va a ser senoidal. Pero resulta que si hacemos μ6 por B4, porque aquí aparecía μ6 por B4, μ6 que va a ser C2 entre C1 por B4, el equivalente ahora va a ser μ6 se reemplaza por B6 asterisco, B4 por I4 asterisco, y eso va a ser igual al equivalente de esto que está a la derecha. Por tanto, C2 se reemplaza por L2, C1 por L1 y B4 por I4. Es decir, que el equivalente de μ6 va a ser beta 6 asterisco, va a ser igual a L2 entre L1 asterisco. La parte C nos dice después con μ6 igual a C2 entre C1, cualquier voltaje o corriente en el circuito tiene la forma cosenoidal, ¿no? Donde la frecuencia angular ahora va a ser definida de esta forma, ¿no? Esta sería la frecuencia del oscilador de Colpitts. Use la dualidad y establezca un resultado similar para el circuito dual. Bueno, tan sencillo como si beta 6, ahora más beta 6 asterisco va a ser L2 entre L1, entonces W, lo que hacemos es reemplazar cada uno de los elementos por su dual. L3 sería C3, C1 sería L1 y el C2 sería L2 asterisco. Y luego la parte D nos dice los parámetros del circuito son C1 5 milifaradios, C2 20, L3 4 milihenry. Encuentren los valores de μ6 y W si el circuito oscila sinusoidalmente y oscila con la frecuencia W. Bueno, es tan simple como reemplazar, ¿no? Si ustedes reemplazan estos valores en la W inicial, les da 250 radianes por segundo, y habíamos visto que L1 asterisco iba a ser C1, solo que antes era 5 milifaradios, ahora va a ser 5 milihenry. L2 era C2 era 20 milifaradios, ahora va a ser 20 milihenry, y L3 era 4 milihenry, ahora C3 asterisco va a ser igual a 4 milifaradios. Bueno, seguimos después con más ejemplos para que se entienda mejor.